6:22 a.m. La situación con Torres del Silencio, pues parece ser, va a haber unión de trabajo entre la gobernación y el municipio de Yopal para encontrarle solución a este problema que hay en Torres del Silencio, Johan. Pues se presentó una mesa de trabajo entre las dos entidades para buscar la salida definitiva a la problemática que viven varias familias desde hace ya varios años, Marta, en este proyecto de vivienda de Torres del Silencio. Pues uno de los principales objetivos que se busca entre estas mesas técnicas es declarar la calamidad pública. Pero, pues, ¿para qué serviría esta calamidad pública? Le preguntamos a la directora de Vivienda Departamental, la arquitecta Danitza Toca. Danitza, muy buenos días. Buenos días, Johan, buenos días, Marta, y a toda la audiencia. Básicamente, la declaración de la calamidad es una ruta alternativa al proceso de liquidación del proyecto Torres del Silencio. Sabemos que esto tiene unas características contractuales bastante particulares que no pudieron desenredarse por vía administrativa, así que se fue a una demanda para liquidación por vía judicial. Sin embargo, como entidad estamos muy interesados en que se pueda hallar una solución real a este proceso. Así que alrededor de, además de reservar unos recursos que se dejaron con vigencias futuras desde la fuente de desaplazamiento, el departamento hace aproximadamente un mes dejó esos recursos listos para que la alcaldía declarara calamidad pública y poderlos desaplazar. Hoy, después de varias reuniones, el día de ayer se definieron las últimas tareas para poder solicitar ese desaplazamiento que esperamos pueda ser efectivo, porque ustedes saben que ya estamos en el último mes del año y obviamente este trámite también toma un tiempo. Sin embargo, nosotros confiamos en que al ser un procedimiento que ya tiene surtido todas sus discusiones jurídicas y demás, pueda permitirnos enviar esos recursos al municipio de Yopal. Bueno, arquitecta, en este momento, ¿en qué etapa, digamos, que va ese proceso? Porque la comunidad dice, mientras se da todo, cada uno de estos pasitos, sencillamente los apartamentos corren el riesgo de derrumbarse. Precisamente el riesgo del colapso es el que se tiene en cuenta para poder hablar de una calamidad. Resguardar las vidas de las personas que allí habitan son la prioridad. Y el objetivo es que la gente sea consciente, además, que iniciamos un proceso en el que, en el momento en que estén los recursos en el municipio de Yopal, vuelvo y repito que espero con todo el positivismo del mundo sea tiempo suficiente para hacerlo. Nosotros iniciamos, o más bien dentro del proceso contractual, iniciamos entre las dos entidades un ejercicio en donde se va a hacer un proceso de capacitación, de concientización respecto de la necesidad de desalojar esas unidades habitacionales. Están contemplados también digamos que auxilios para quienes han estado allí habitando durante los últimos años y que obviamente tienen probado esa ocupación, pero además de eso contempla el estudio de vulnerabilidad, de patología, que básicamente nos va a decir cuál es el estado de la estructura, qué tan enferma está, se puede reforzar estructuralmente, se le tiene que hacer algún tratamiento especial o definitivamente va a haber alguna estructura que deba demolerse, implosionarse o etcétera. Eso lo va a definir el equipo técnico que se ha establecido para este fin y que digamos que también generará conclusiones frente a qué torres deben desocuparse de manera inmediata, cuáles pueden permanecer allí mientras se hacen los análisis. Este es un ejercicio que requiere una intervención urgente, por eso desde hace más o menos un año y medio tal vez la gobernación insistió en este proceso. Ustedes recuerdan que estuvo la Contraloría General, hicimos unas actividades en Unitrópico, un foro en el que se estuvo hablando del proyecto. Desde ese momento se le insistió a la alcaldía y afortunadamente con esta administración se pudo hacer un avance un poco más sólido. Repito nuevamente, yo espero que el tiempo sea suficiente para que podamos tener un primer envío para la solución definitiva, que en últimas es poder tener un proyecto completo con sus unidades habitacionales entregadas a los beneficiarios. Arquitecta, en el caso de estas torres que usted señala que entran a hacer una evaluación de su estado de infraestructura, el caso es que había un estudio ya hecho en el que se determinaba que algunas torres realmente ya no había cómo corregir las fallas estructurales. ¿Qué va a pasar con estas? No existe ningún estudio, Johan, que le pertenezca a alguna de las entidades o que sea válido para poder generar ninguna intervención.
precisamente por eso este debe ser el primer paso para saber cuál es el estado de la estructura. Alrededor del tema se han generado muchas especulaciones, pero pues uno visualmente puede ver una estructura que pueda estar sana, pero puede tener problemas estructurales internos, o puede verse una grieta, pero simplemente puede ser procesos de asentamientos. Entonces pues han habido muchas especulaciones de personas que no son expertas en estructuras ni en patología, personas que como yo somos profesionales que hemos ido a hacer inspecciones visuales, pero que no podemos dar fe de cuál es el estado real de la estructura. Arquitecta, y ese periodo de tiempo entre la declaratoria de calamidad pública y empezar todo el proceso de solución de Torres del Silencio, ¿cuánto podría tardar? La calamidad tiene un tiempo de 6 meses en el que deben adelantarse los procesos de los análisis de vulnerabilidad, y de acuerdo a eso tendrán que establecerse las acciones para poder intervenirlas. Entonces, pues hasta el momento en que tengamos un diagnóstico real, no podría hablarse de cuál es el tiempo que tomará la intervención, porque no es lo mismo hacer un proceso de demolición que un proceso de reforzamiento. Cada una de esas cosas será definida en el momento en que tengamos el diagnóstico definitivo. Arquitecta, y en el caso de estas mesas de trabajo, de estas mesas donde se ha llegado ya a esta decisión de tener la alternativa de la calamidad pública, ¿han participado también voceros de Torres del Silencio? El proceso frente al tema de calamidad es un asunto que se maneja directamente con la unidad de gestión del riesgo. Todo el procedimiento, como digo, de socialización y demás, ya ha venido dando con líderes en los que se han manifestado estos procedimientos, en los que en su momento se les contó, se les informó frente a la necesidad de la demanda para liquidación por vía judicial. Así que todo este proceso ha venido teniendo comunicación con la comunidad, con los líderes de Torres del Silencio. Sin embargo, no es suficiente. Este proceso requiere un ejercicio de socialización que se dará en el momento en que esto pueda ser una realidad. Pues arquitecta, muchísimas gracias. Sabemos que está en labores académicas, la dejamos para que continúe, pero pues gracias por este espacio para contarle a la gente de Torres del Silencio qué va a pasar con su proyecto y cuáles son las posibles soluciones a este proyecto de vivienda. A ustedes les agradezco mucho el espacio y pues espero seguir en contacto e ir contándoles los avances de este procedimiento. Es la arquitecta Anilza Toca, directora de Vivienda Departamental, sobre estas mesas técnicas que se han desarrollado para buscar una solución definitiva al proyecto de Torres del Silencio, y pues ya ahí parece un consenso entre la administración municipal y departamental para una declaratoria de calamidad pública. Son las 6 de la mañana, 32 minutos.